Sarah Ferguson en el ojo del huracán, entre sombras, lealtades y sospechas. Durante décadas, el nombre de Sarah Ferguson, conocida mundialmente como Fergie, estuvo asociado a una mezcla de carisma, controversia y resiliencia. Sin embargo, en los últimos años, su figura se ha quedado atrapada en una narrativa mucho más oscura, vinculada indirectamente al escándalo que rodea a Jeffrey Epstein y, de forma más directa, a su exmarido, Prince Andrew. Hoy, rumores crecientes y especulaciones mediáticas la sitúan en el centro de una posible tormenta legal que amenaza con redefinir su legado. La historia no comienza ahora. Para comprender la magnitud de la controversia es necesario retroceder varios años, hasta la peculiar relación que Ferguson ha mantenido con el príncipe Andrés, incluso después de su divorcio en 1996. A pesar de la separación oficial, ambos continuaron viviendo juntos durante largos periodos en Royal Lodge, en Windsor Great Park, una decisión que siempre despertó curiosidad pública. Más que una expareja, parecían una unidad familiar intacta, marcada por la complicidad y una lealtad poco común. Durante ese tiempo, Ferguson enfrentó múltiples desafíos personales. Problemas financieros, escrutinio mediático constante e incluso graves problemas de salud, como su diagnóstico de cáncer de mama. En medio de todo ello, Andrés se mantuvo como una figura de apoyo constante. Esa cercanía, que en su momento fue vista como entrañable, se convertiría más tarde en un factor clave para vincular sus destinos en el imaginario público. El punto de inflexión llegó cuando el nombre de Epstein volvió a ocupar titulares a nivel global. La relación entre el financiero y el príncipe Andrés, que se remontaba a los años 90, fue duramente criticada, especialmente por haberse mantenido incluso después de la condena de Epstein en 2008. Pero lo que muchos no anticipaban era que Ferguson también aparecería, aunque de forma tangencial, en los documentos asociados al caso. Según reportes ampliamente difundidos, Epstein habría cubierto aproximadamente $24,000 de deudas de Ferguson en un momento de dificultad económica. Este dato, confirmado posteriormente por la propia duquesa, añadió una capa incómoda a la narrativa. Ferguson expresó arrepentimiento, calificando el episodio como uno de los mayores errores de su vida. Sin embargo, en un contexto de creciente desconfianza pública, esa admisión no bastó para disipar las dudas. Mientras tanto, la situación de Andrés se deterioraba rápidamente. Las acusaciones de Virginia Giuffre, quien afirmó haber sido víctima de tráfico sexual y haber sido forzada a mantener relaciones con el príncipe, marcaron un antes y un después. Aunque Andrés negó rotundamente dichas acusaciones, el acuerdo extrajudicial alcanzado en 2022, sin admisión de culpabilidad, fue interpretado por muchos como un intento de evitar un juicio potencialmente devastador. El impacto institucional fue profundo. La monarquía británica, bajo la presión de la opinión pública, comenzó a distanciarse progresivamente de Andrés. En 2019, tras una entrevista televisiva ampliamente criticada, ya había renunciado a sus funciones públicas. Pero en 2025, el golpe fue definitivo. Se le retiraron títulos, honores y su estatus oficial dentro de la familia real. Este movimiento fue visto como una estrategia para proteger la estabilidad de la institución. La caída no fue solo simbólica. Andrés también perdió su residencia en Royal Lodge, lo que marcó un descenso tangible en su estilo de vida. Su traslado a una propiedad mucho más modesta en Sandringham evidenció hasta qué punto había cambiado su situación. Y, una vez más, la figura de Ferguson quedó inevitablemente ligada a la suya. El punto de inflexión llegó en febrero de 2026, cuando diversos informes señalaron que Andrew fue interrogado por la policía en relación con acusaciones de conducta indebida en el ejercicio de funciones públicas. Según esas informaciones, se investigaba si había compartido datos sensibles con Jeffrey Epstein durante su etapa como enviado comercial del Reino Unido. Aunque el propio Andrew negó cualquier irregularidad, el hecho de que un miembro de alto rango de la familia real se enfrentara a este nivel de escrutinio marcó un precedente histórico. En ese contexto,
La atención comenzó a desplazarse hacia Ferguson. Su relación pasada con Epstein, conocida pero aparentemente superada según sus declaraciones públicas, volvió a ocupar el centro del debate. La publicación, a finales de enero de 2026, de millones de páginas de documentos vinculados al caso Epstein, por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, desencadenó una reacción en cadena que alcanzó a múltiples figuras públicas, entre ellas la exduquesa de York. Los documentos, cuya interpretación sigue siendo objeto de análisis, parecían sugerir que la relación entre Ferguson y Epstein fue más prolongada y compleja de lo que ella había reconocido anteriormente. Registros de comunicaciones y visitas indicaban que mantuvo contacto con él incluso después de que su situación legal fuera ampliamente conocida. Este contraste entre sus declaraciones públicas, en las que afirmaba haber cortado todo vínculo, y el contenido de los archivos, alimentó las dudas sobre la coherencia de su versión. Especialmente controvertidos resultaron ciertos correos electrónicos en los que Ferguson utilizaba un tono cercano hacia Epstein, describiéndolo con términos elogiosos y mostrando gratitud por su apoyo. Aunque estos mensajes deben interpretarse dentro de su contexto y no constituyen por sí mismos pruebas de conducta ilícita, sí contribuyeron a erosionar su credibilidad pública. La repercusión fue inmediata. Varias iniciativas vinculadas a Ferguson, incluidas organizaciones benéficas centradas en mujeres y niños, cesaron sus actividades o se desvincularon de su figura. Proyectos empresariales en los que figuraba como directora iniciaron procesos de disolución, y algunas de sus obras fueron retiradas del mercado. Su presencia en la esfera pública se redujo drásticamente, dando paso a apariciones esporádicas y discretas, primero en centros de recuperación y posteriormente en Irlanda. Este aparente retiro no puede entenderse únicamente como una decisión personal. Más bien refleja la magnitud de la presión mediática y social que se generó a su alrededor. En un entorno donde la reputación es un activo fundamental, cualquier ambigüedad o contradicción puede tener consecuencias profundas y duraderas. Mientras tanto, la situación de Andrew continuaba evolucionando en paralelo. Su arresto bajo sospecha, aunque sin cargos formales en ese momento, representó un hecho sin precedentes en la historia reciente de la monarquía británica. La investigación, centrada en posibles intercambios de información confidencial, introdujo una dimensión política que trascendía el ámbito personal. El escándalo también salpicó a otras figuras relevantes, incluyendo a un alto cargo político que posteriormente desempeñó funciones diplomáticas. Informes internos y comunicaciones reveladas apuntaban a relaciones cercanas con Epstein, así como a intercambios financieros y correspondencia amistosa. Aunque estos elementos no implican necesariamente culpabilidad, sí evidencian la amplitud de la red de contactos del financiero y la complejidad del caso. El 23 de febrero de 2026 marcó un nuevo capítulo en la larga y compleja intersección entre política, justicia y figuras públicas en el Reino Unido. La detención de Peter Mandelson en su residencia de Londres, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, generó una inmediata tormenta política. Posteriormente liberado bajo fianza, el episodio desencadenó presiones sobre el primer ministro Keir Starmer, quien había respaldado su nombramiento como embajador. Starmer no tardó en reaccionar, afirmando que Mandelson había tergiversado el alcance de sus contactos con Jeffrey Epstein, lo que llevó a su destitución. Este caso volvió a poner en el centro del debate un delito tan antiguo como ambiguo: la mala conducta en el ejercicio de funciones públicas, una figura del derecho consuetudinario británico que implica un abuso grave de la confianza institucional. Sin embargo, como señalan numerosos analistas legales, las condenas son raras y difíciles de sostener, con resultados inciertos incluso cuando se presentan cargos. En este contexto, el nombre de Sarah Ferguson, conocida popularmente como Fergie, volvió a emerger en el discurso público. A diferencia de su exmarido, Prince Andrew, Ferguson nunca ocupó un cargo público, lo que la sitúa en una posición legal distinta. No obstante, el cierre de sus empresas y organizaciones benéficas ha abierto la puerta a posibles disputas civiles si donantes o socios
consideraran que fueron inducidos a error respecto a sus vínculos con Epstein. Hasta ahora no se han presentado demandas formales, pero la revisión de documentos continúa, alimentando la especulación. Más allá de las implicaciones legales, el caso ha reavivado preguntas más profundas sobre el pasado. ¿Fue realmente el matrimonio de Ferguson con Andrew y su posterior divorcio lo que la apartó de la familia real? Para entenderlo es necesario retroceder varias décadas. La historia de Ferguson no comienza en silencio ni en anonimato. Hija del mayor Ronald Ferguson, vinculado al mundo del polo y cercano a la realeza, Sarah creció en un entorno privilegiado, aunque poco convencional. Tras el divorcio de sus padres, construyó su propia carrera en Londres dentro de los sectores editorial y de relaciones públicas. Su personalidad, extrovertida, directa y poco convencional, la distinguía claramente del molde tradicional de las figuras reales. Por su parte, el príncipe Andrew ya era una figura consolidada. Veterano de la Guerra de las Malvinas, donde sirvió como piloto de helicóptero de la Marina Real, había desarrollado una imagen de seguridad y determinación. Su vida personal, sin embargo, también había estado bajo escrutinio mediático, especialmente tras su relación con la actriz Q Stark. El destino de ambos cambió en 1985, durante el evento de Royal Ascot. Sentados juntos durante un almuerzo, la conexión fue inmediata. Ferguson, con su espontaneidad y humor, ofrecía un contraste refrescante frente a la formalidad que solía rodear al príncipe. La relación avanzó rápidamente, y en marzo de 1986, Andrew le propuso matrimonio en un entorno privado en Escocia. La boda tuvo lugar el 23 de julio de 1986, en la majestuosa Westminster Abbey, en una ceremonia seguida por millones de personas en todo el mundo. Ese día, Sarah se convirtió en la duquesa de York. La pareja irradiaba complicidad y naturalidad, algo que el público percibió con entusiasmo. Sin embargo, tras la celebración, la realidad comenzó a imponerse. Andrew continuó con sus compromisos navales, pasando largos periodos fuera de casa. Ferguson, por su parte, tuvo que adaptarse a una institución rígida y exigente. Su carácter independiente chocaba con las normas no escritas de la familia real. Lo que inicialmente fue frescura, pronto se interpretó como falta de adecuación. La prensa, que al principio la adoraba, cambió de tono. Surgieron críticas sobre su estilo de vida, su comportamiento y su supuesta incapacidad para encajar en el entorno real. A pesar del nacimiento de sus hijas, Princess Beatrice, en 1988, y Princess Eugenie, en 1990, las tensiones no hicieron más que aumentar. El matrimonio empezó a resquebrajarse, no tanto por falta de afecto, sino por las circunstancias. La distancia, la presión mediática y el aislamiento pasaron factura. Quienes conocieron a Ferguson en esa etapa describen a una mujer cada vez más infeliz, atrapada entre su identidad personal y las exigencias de la institución. En marzo de 1992, la pareja anunció oficialmente su separación, marcando el final de una etapa que había comenzado con ilusión y cercanía, pero que terminó bajo el peso de expectativas imposibles de sostener. Aquel verano marcaría un antes y un después en la vida de Sarah Ferguson. Hasta entonces, su figura ya había sido objeto de atención mediática constante, pero nada la preparó para el impacto devastador de unas imágenes que recorrerían el mundo. Fotografías tomadas en el sur de Francia la mostraban en actitud íntima, junto a un asesor financiero, un episodio que, más allá de lo personal, se convirtió en una humillación pública de proporciones extraordinarias. El momento no pudo ser más delicado. Ferguson aún formaba parte oficial de la familia real británica, y la publicación de aquellas imágenes por un tabloide británico desató una tormenta mediática inmediata. La narrativa fue implacable. No solo se cuestionaba su comportamiento, sino también su lugar dentro de una institución que históricamente ha exigido una conducta casi irreprochable. La reacción fue severa, tanto en la opinión pública como dentro del propio entorno real. Su reputación sufrió un golpe del que tardaría años en recuperarse, si es que alguna vez lo hizo por completo.
Lo que siguió fue un proceso largo y doloroso de distanciamiento. Su relación con Prince Andrew, ya tensionada, entró en una fase irreversible. En mayo de 1996, el divorcio se formalizó en términos relativamente discretos, si se compara con el drama simultáneo que rodeaba a Charles III y Diana, Princess of Wales. Sin embargo, la aparente calma ocultaba una realidad más compleja. Ferguson no recibió el acuerdo económico que muchos esperaban y quedó enfrentando deudas significativas. Lejos de desaparecer, decidió reinventarse. Se volcó en la escritura, exploró oportunidades empresariales y comenzó a construir una carrera como conferenciante. Fue un proceso arduo, marcado por la necesidad de redefinir su identidad fuera de los muros del palacio. Ya no era solo la duquesa. Debía convertirse en una mujer independiente capaz de sostenerse por sí misma y por sus hijas. Sin embargo, lo que hizo su historia particularmente singular fue que, a pesar del divorcio, nunca rompió completamente con Andrés. Ambos continuaron compartiendo responsabilidades como padres y, con el paso del tiempo, mantuvieron una cercanía que desafiaba las convenciones. Se les veía juntos en eventos familiares, vacaciones e incluso en la vida cotidiana. Ferguson lo describía reiteradamente como su mejor amigo, y él, por su parte, nunca volvió a casarse. Su relación quedó suspendida en un terreno ambiguo, ni completamente separada ni plenamente unida. Esa ambigüedad se transformó en un problema mayor años después, cuando el nombre de Andrés quedó vinculado al escándalo de Jeffrey Epstein. La controversia fue devastadora para su imagen pública y para la institución monárquica en general. En medio de ese huracán, Ferguson tomó una decisión que sorprendió a muchos: mantenerse a su lado. Lo defendió públicamente y continuó viviendo con él en Royal Lodge, reforzando la percepción de que su vínculo era más profundo de lo que cualquier etiqueta formal podía describir. La historia de Ferguson, sin embargo, no es un caso aislado dentro de la monarquía británica. A lo largo de los siglos, otros miembros de la familia real han enfrentado escándalos que han puesto en jaque tanto sus vidas personales como la estabilidad institucional. Uno de los ejemplos más emblemáticos es el de Edward VIII, quien en 1936 tomó la extraordinaria decisión de abdicar al trono para casarse con Wallis Simpson, una mujer estadounidense divorciada 2 veces. En aquel contexto, la unión era inaceptable para la Iglesia de Inglaterra y el gobierno británico. La crisis fue tan profunda que solo pudo resolverse con su renuncia. Eduardo VIII pasó el resto de su vida alejado del centro del poder, convertido en una figura periférica de la historia real. Apenas unos años más tarde, la historia pareció repetirse en otra forma con Princess Margaret. Su amor por Peter Townsend, un hombre divorciado, desencadenó un intenso debate nacional. A diferencia de Eduardo, Margarita optó por renunciar a su relación para preservar su posición dentro de la familia real. Su decisión fue vista como un sacrificio personal en nombre del deber, una narrativa que reforzó la imagen de la monarquía como una institución donde el deber supera al deseo. Más atrás en el tiempo, George IV protagonizó uno de los episodios más caóticos. Su matrimonio secreto con Maria Fitzherbert, ilegal según las leyes de la época, seguido por su desastroso matrimonio oficial con Caroline of Brunswick, generó un escándalo que dañó profundamente la imagen de la corona. Las acusaciones mutuas y el conflicto público convirtieron su vida privada en un espectáculo nacional. Uno de los ejemplos más tempranos y llamativos ocurrió durante el reinado de George IV. Su relación con su esposa, Caroline of Brunswick, fue tan conflictiva que, al ascender al trono, intentó impedir que ella fuera coronada como reina. Este enfrentamiento culminó en el llamado caso de Pains and Penalties, un proceso que, en esencia, se convirtió en un juicio público contra su propia esposa. Lejos de ser un asunto privado, el caso captó la atención de toda la nación. Multitudes se congregaron en apoyo a Carolina, no necesariamente por creer plenamente en su versión de los hechos, sino por el creciente descontento hacia el comportamiento del rey.
En ese momento, la monarquía dejó de percibirse como una institución digna para convertirse, a ojos de muchos, en una disputa familiar costosa y expuesta ante el público. La confianza en la Casa Real sufrió un golpe significativo. Avanzando en el tiempo, otro episodio revelador se produjo con Edward VII, quien antes de convertirse en rey, pasó décadas como príncipe de Gales. Durante ese periodo, construyó una reputación marcada por el lujo, el juego y múltiples relaciones extramatrimoniales. En 1891, fue llamado a testificar en un escándalo de apuestas, un hecho profundamente incómodo para una institución que dependía en gran medida de la apariencia de respetabilidad. Aunque su estilo de vida generó preocupación dentro del establishment, no derivó en consecuencias legales. Aún así, dejó en evidencia una tensión persistente. La dificultad de reconciliar las libertades personales de los individuos con las expectativas morales impuestas por su posición. El siglo XX trajo consigo desafíos aún más visibles, amplificados por el auge de los medios de comunicación. El matrimonio entre Diana, Princess of Wales, y Charles III se convirtió en uno de los episodios más mediáticos y desgastantes para la monarquía. Lo que comenzó como un cuento de hadas moderno terminó en una ruptura pública marcada por filtraciones, entrevistas televisivas y confesiones de infidelidad por ambas partes. El punto de inflexión llegó con la entrevista de Diana en 1995, en la que expresó abiertamente su infelicidad y cuestionó la idoneidad de su esposo como futuro rey. La declaración sacudió los cimientos de la institución, exponiendo vulnerabilidades que hasta entonces se habían mantenido ocultas. Por primera vez, la monarquía se enfrentaba a un nivel de escrutinio mediático sin precedentes, obligándola a replantear su relación con la prensa y el público. Décadas más tarde, en 2020, una nueva crisis captó la atención global. Prince Harry y Meghan, Duchess of Sussex, anunciaron su decisión de abandonar sus roles como miembros activos de la familia real. Este movimiento, conocido popularmente como Megxit, fue particularmente significativo porque, a diferencia de otros casos, no estuvo motivado por escándalos legales, sino por una elección personal. La pareja se trasladó a Estados Unidos y comenzó a compartir públicamente sus experiencias dentro de la institución, muchas de ellas críticas. Esto planteó nuevas preguntas sobre los límites entre la vida privada y el deber público, así como sobre las expectativas mutuas entre la monarquía y sus miembros. La decisión evidenció que incluso en el siglo XXI, la institución sigue enfrentando dificultades para adaptarse a las necesidades individuales de quienes la integran. No todos los casos han sido tan visibles, pero igualmente han generado controversia. Prince Michael of Kent, primo de la fallecida reina, ha sido objeto de críticas por sus vínculos empresariales y por la percepción de que utilizó su título para facilitar relaciones comerciales. Aunque no enfrentó cargos criminales, el episodio reavivó debates sobre los límites éticos del uso del estatus real en el ámbito privado. Al observar estos casos en conjunto, emerge un hilo conductor claro. Desde Edward VIII, quien renunció al trono por amor, hasta Princess Margaret, obligada a elegir entre el deber y su vida sentimental, pasando por conflictos matrimoniales, escándalos financieros y decisiones de independencia personal, todos reflejan una misma tensión estructural. La monarquía británica ha tenido que gestionar estas crisis de diversas maneras, apartando a individuos de sus funciones, esperando a que la atención mediática disminuya o introduciendo cambios graduales en su funcionamiento. Sin embargo, ninguna de estas estrategias ha resuelto completamente el problema de fondo. La historia demuestra que el conflicto entre la vida privada y el deber público no es una anomalía, sino una constante. Cada generación enfrenta su propia versión de este dilema y la institución, aunque resiliente, responde de forma imperfecta, adaptándose más por necesidad que por anticipación. En última instancia, la supervivencia de la monarquía no ha dependido de la ausencia de escándalos, sino de su capacidad para resistirlos. Pero cada crisis deja una huella, erosionando poco a poco la confianza pública y obligando a la institución a redefinir su lugar en una sociedad en constante cambio.